Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de los consejos de Manolo, que semanalmente nos reúne a la mesa familiar a hablar de temas de salud, de prevención, de recomendaciones. Hoy en un día no habitual, feriado, pero recuerden, mañana hay fecha FIFA, juega Argentina, mañana vamos a tratar de recuperar lo que pasó el martes pasado, así que vamos a estar todos haciendo fuerza. Entonces adelantamos el programa de hoy, y es un programa muy, yo diría, no solo interesante, sino que nos va a mostrar un área que por ahí no conocemos mucho, ¿no es cierto? Cuando empecemos a hablar del tema, ustedes se van a dar cuenta y van a ver, si van algunos años para atrás, cómo ha evolucionado la medicina y cómo Misiones se ha posicionado en lo que es salud, ¿no es cierto? Y esto es debido al esfuerzo de mucha gente. Acá hay un gran esfuerzo del sector privado de la salud, ¿no es cierto? Que ustedes saben que desde lo privado siempre es más difícil llegar a determinadas metas, sin embargo, estas se están logrando, se están consiguiendo. Hoy tenemos el enorme privilegio en nuestro programa, que lo hablábamos fuera de cámara, estamos ya cumpliendo nuestros 15 años, de charlar con ustedes, y tenemos el privilegio de contar con gran parte del staff, o una parte del staff del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de Misiones. Nos visitan el doctor Carlos Babi, que es especialista, es médico hemodinamista, después nos va a explicar bien en qué consiste esto. Hace lo que se llama cardiología intervencionista. La doctora Griselda Doxastakis, ya una conocida que nos ha visitado en otras oportunidades. Ella es especialista, es cardióloga obviamente, y también es especialista en ecodoppler cardíaco, ¿no es cierto? O sea, las ecografías que se hacen al corazón para ver la estructura del corazón. Y también contamos con el doctor José Luis Lazarte, también cardiólogo intervencionista, hemodinamista, y jefe del servicio de hemodinamia del Instituto de Cardiología de Misiones. Así que, amigos de la casa, gente que en los últimos años ha logrado un gran desarrollo y un gran avance en lo que es la cardiología en Misiones. Lo que llamamos la cardiología tanto intervencionista, que ahora vamos a ver bien qué es, en diagnósticos, en tratamientos. No hace muchos años, ¿no es cierto?, 15, 20 años atrás, algunas enfermedades, algunas situaciones, algunas patologías solo tenían resolución en centros muy complejos como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, y la norma era un poco esa. Bueno, hay un problema del corazón grave y había que volar allá si el tiempo daba, ¿no es cierto? Bueno, eso hoy es excepcional que ocurra. La gran mayoría de los problemas se resuelven en la provincia y la gran mayoría de los problemas se resuelven en el Instituto de Cardiología, que es bien misionero, como les decía, y con gente de Misiones y con gente que no es de Misiones, pero que se ha afincado acá. Tenemos algunas diferencias con el doctor, después le voy a comentar, pero son diferencias deportivas, gracias a Dios. Un buen amigo de Racing y un buen amigo de Independiente. Así que buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por venir. Y bueno, el programa es de ustedes, quiero que nos cuenten un poco todo el desarrollo que tuvo la cardiología intervencionista, desde el diagnóstico, el tratamiento, y después vamos a cerrar seguramente con lo que la gente siempre nos pide, que hablemos a lo último de las recomendaciones, la prevención, qué hacer para no llegar a estas cosas que vamos a tratar hoy, ¿no es cierto? Gracias por estar y... Muchas gracias, Manolo, por la invitación. Por favor. Buenas noches a la audiencia. Siempre un placer poder estar en un programa como el tuyo y poder dar consejos desde la cardiología que son muy importantes para la sociedad. Antes que nada, felicitarte porque, bueno, estuvimos hablando antes que cumplías 15 años de tu programa. Eso es muy valorable, la dedicación, el sacrificio, ya que uno hace asistencialismo y hacer este programa de promoción de la salud es algo muy importante y loable desde el punto de vista de la cardiología. Cada vez que nos invitan a un programa de televisión, recalcamos
los consejos en la cardiología, en saber lo importante que es llegar a la sociedad y hacerles saber que la mortalidad cardiovascular es la principal causa de muerte. Entonces poder con este programa como el tuyo darle algunos consejos que la prevención primaria puede prevenir el 80% de estas muertes. Entonces, como vos decías, sí, yo en mi particular no soy de Misiones, pero llegué por trabajo, entonces haciendo la especialidad ya acá en Misiones y de que llegamos junto con Griselda, casi muy juntos en 2009, en 2008. ¿Sí? Y bueno, como vos decías, de Misiones en esa época todavía ya tenía su complejidad en lo que respecta a la cardiología, en terapéuticas, pero todavía dependía mucho de Buenos Aires y de Corrientes. Sí. Y con el tiempo, con la evolución en lo que respecta como dijiste, al desarrollo privado, a poder acceder a equipamiento de alta complejidad, y nosotros que veníamos con mucho empuje, jóvenes y con una visión de crecer, ese sinergismo hizo que devolviéramos lo que nos estaba dando la sociedad, ese trabajo que es nuestra fuente de subsistencia, y poder devolverla con esfuerzo y con desarrollos. Y bueno, hoy por hoy estamos satisfechos de lo logrado. Uno de los motivos es que ahora hace una semana hicimos un desarrollo nuevo del implante de una válvula, que por ahí lo vamos a charlar en profundidad, pero son uno de los desarrollos que hicimos en lo que respecta a la cardiología intervencionista. La cardiología intervencionista, como vos decías, es una rama de la cardiología que se encarga del diagnóstico y del tratamiento por medio de catéteres. Colaboramos con los cardiólogos clínicos, nosotros somos cardiólogos y después hacemos cardiología intervencionista. Y cuando el cardiólogo clínico está con su paciente en el consultorio y viene con una afección cardiovascular, nosotros, digamos, junto con los demás métodos complementarios, ayudamos a diagnosticar la patología y también a proceder a tratamientos mínimamente invasivos. Bien. Tanto en las arterias, en las válvulas del corazón, en el territorio de las piernas, en el territorio de las arterias del cerebro, tanto en el sistema abdominal, en las arterias renales, digestivas. Digamos, nuestra especialidad es cardioangiología intervencionista. Bien. ¿Sí? Sí. Y al estar en Misiones, hace que el asistencialismo nos exija a que todos esos terrenos estar preparados para poder dar una respuesta a cada problemática. Muchas veces, por ejemplo, un cardiólogo intervencionista en una provincia, en Capital Federal, muchas veces se limita a hacer coronario, la parte coronaria, digamos, patologías coronarias o patologías estructurales, que son las válvulas, o patología de la aorta, de la arteria principal. Y bueno, nosotros aquí en Misiones lo que hace que seamos pocos y que hace poquito generamos una asociación de cardiólogos intervencionistas, hace que nos tengamos un doble por ahí compromiso, porque tenemos que estar preparados y a la altura de las circunstancias en lo asistencial, y ya que también disponemos de tecnología que nos acompaña, poder hacer frente a esto. Entonces nos exige un esfuerzo importante en lo asistencialismo, y también estar a la altura de los avances de esta tecnología, de esta subespecialidad, porque tiene avances muy rápidos, Sí. muy rápidos. Entonces nosotros tenemos que estar a la altura de lo que nos exige la gente, porque hoy viene vos con un problema de salud y tenés el internet que te podés informar, y te dice: doctor, quiero que me haga esto. Y entonces nosotros tenemos que estar a esa altura. Sí, Y bueno, y creo que estamos preparados, y hicimos un equipo
muy importante. Tenemos nosotros en la parte de hemodinamia somos 4. Está el doctor Babi, Carlos Babi, el doctor Enzo Moreschi, el doctor José Oscar Gómez Moreno y yo, en lo que respecta a cubrir y la doctora Osastaki la parte de ecocardiografía, con todo un plantel de ecocardiografía. Entonces hizo que nos complementemos, hay mucha gente joven, hicimos un muy buen equipo y también la institución nos acompaña, porque es fundamental que la institución esté consciente de que los avances lo tiene que hacer y acompañar con todo lo que la institución pueda. Si uno en estas circunstancias siempre habla, ¿no es cierto?, de 3 cosas que son fundamentales, ¿no? Cuando uno mira una institución así compleja como la de ustedes, uno mira la estructura, ¿no es cierto? Piensa que la estructura simplemente es lo edilicio, lo que está montado. No, la estructura es lo edilicio, es el recurso humano que está metido ahí adentro y la tecnología, el equipamiento. Luego están los procesos, ¿no es cierto?, que son los algoritmos, los protocolos que ustedes ejecutan, y después se miden los resultados, que es un poco lo que determina, porque uno puede tener todo el equipamiento, todo, pero hay que ver también y medir los resultados, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la interdisciplina o la multidisciplina acá es fundamental. Por eso está aquí la doctora Griselda, ¿no es cierto?, que ella cumple un rol fundamental también en el equipo de ustedes en cuanto a lo que es el diagnóstico, sobre todo, ¿no? ¿Qué es, Griselda, ser especialista en ecodoppler o en ecografía cardíaca, ¿no es cierto?, en Doppler cardíaco? ¿Cómo es el tema? Porque hay una confusión entre soy cardiólogo, me dedico a hacer ecografías, hago ecodoppler cardíacos. ¿Nos aclarás un poquito? Sí, muy interesante lo que me preguntás y sobre todo el papel o el rol que yo cumplo en este tipo de intervenciones, porque la cardiología generalmente cuando uno la apronta es la cardiología clínica, la del consultorio, donde vos ves al paciente, le haces estudios complementarios básicos, haces un tratamiento médico, pero después de ahí salimos con visiones diferentes. Muchos tenemos ganas de hacer cosas distintas. Yo me di por la parte de la ecografía. La ecografía cardíaca tiene varias aristas o varios puntos, y dentro de eso está el Doppler. Y ahí viene toda la confusión. Mucha gente se acerca diciendo me hice un ecodoppler, pero el ecodoppler tenemos que saber de qué sector del corazón o de qué zona del cuerpo se hizo. Entonces, desde ese punto de vista siempre tenemos que estar atentos y entender que dentro de la cardiología la especialidad de ecocardiografía acompaña a esa cardiología clínica que hizo ese médico previamente, los conocimientos previos que tuvo para poder llegar hasta esta instancia, digamos. Y en la sala de intervencionismo, que es lo que estamos hablando ahora, y para eso quiero aclarar 2 cuestiones. Una, que el intervencionismo puede ser tanto a través de catéteres, como lo que está planteando el doctor Lasarte, y a través de la parte quirúrgica. ¿Sí? Son 2 áreas diferentes. Nosotros acá lo que acompañamos incluso desde la ecocardiografía es a ambas áreas. No solamente a la parte intervencionista en la sala de hemodinamia, sino en la sala de cirugía cardíaca, acompañando cuando se colocan prótesis, cuando se hace una cirugía compleja. Entonces, la ecocardiografía desde ese punto de vista vino de alguna manera a ayudar a todas estas áreas a que la situación o el tratamiento al que el paciente va a ser sometido realmente sea el mejor. ¿Sí? Entonces, en este tema especialmente, incluso es la primera vez que hicimos ahora el implante de una válvula a nivel del lado derecho del corazón. ¿Sí? Que no es lo más habitual, que incluso desde el punto de vista quirúrgico son cirugías, si se tiene que hacer una cirugía cardíaca del lado derecho, es mucho más, tiene mayor mortalidad porque es mucho más cruenta, una cirugía más difícil. Realmente la cardiología intervencionista y el acompañamiento de la ecocardiografía en esa situación nos permite ver si la válvula que se implantó en el corazón del paciente está bien puesta, si no tiene alguna pérdida, la distancia a la cual se tiene que implantar. Es un acompañamiento continuo con el intervencionista. Ellos hacen la mayor parte del trabajo en cuanto a todo lo que es el procedimiento en sí, pero nosotros acompañamos
tanto en el pre, en el intra como en el post, e incluso en el seguimiento del paciente. Y ahí es donde tiene un valor realmente relevante. ¿Sí? Podemos determinar con la ecocardiografía Doppler cuál es el paciente que tendría que hacerse cierto tratamiento en relación a otros estudios complementarios. Pero el valor del ecodoppler en ese sentido es fundamental. Bien. Así que bueno, es un poco lo que deberíamos saber qué hace un ecocardiografista en esta situación. Y bueno, que también soy cardióloga de fondo, digamos, que no es solamente... Y que está casada con un cardiólogo también. También. Que también pasó por acá y dijo lo suyo. Tiene sus cosas. Y quiero contarles que hace 3 o 4 programas tuvieron los cardiocirujanos. Claro, sí, lo vimos al programa, sí. Con quien vos trabajás también. Totalmente, el doctor Obeck. Y este procedimiento que se hizo hace pocos días, ¿no es cierto? Tengo entendido que fue el primero realmente en la provincia, más allá de ser exitoso y digamos que viene a llenar es una técnica que no se había usado nunca en la provincia, es la primera vez que se realizó y el doctor Babi nos va a contar un poco en qué consistió, ¿no es cierto? ¿Cómo le explicamos a la gente qué es lo que se hizo, cómo se hizo y qué solución le trajo a la persona que se... Sí, Manolo, muy atinada tu observación. La verdad es que las patologías derechas del corazón derecho, como lo comentaba Griselda, son en principio menos frecuentes, pero desde hace aproximadamente 10 años existe un aumento del interés al punto de que se las habían nombrado valvulopatías del tipo olvidadas por la cardiología en general y la cardiología intervencionista. Sí. Todo este auge en estos últimos 10 años nos ha llevado al desarrollo de tratar estas válvulas con un margen de seguridad y de resultados muy aceptables. Tengamos en cuenta que antes del advenimiento de estos procedimientos, la mortalidad de una cirugía de este tipo podía llegar al 25%, lo cual en medicina es muchísimo. Es muy alto. Es muy alto. A partir de las intervenciones percutáneas esto se ha disminuido notablemente y todo un grupo de pacientes que antes no tenían chances, como ser las valvulopatías tricuspídeas del lado derecho, actualmente tienen un tratamiento gracias a las intervenciones percutáneas con mucho mejores resultados y de menor riesgo. En este caso, el paciente en 48 horas estuvo en casa, gracias a Dios. Se trata de una resolución con válvulas, en este caso se suplantan a nivel del corazón derecho, a la altura de lo que serían las venas cavas, se suplanta lo que es la válvula tricúspide por 2 válvulas, ¿cierto?, que se llaman heterotópicas, ¿no es cierto?, porque se realizan el implante valvular percutáneo que viene a suplantar a la función de la válvula tricúspide, que es la que está originalmente enferma. Esto hicimos con anestesia general, era un procedimiento corto y que involucra a un equipo multidisciplinario. Sí. Por un lado, ahí están unos cuantos, ¿no? Por un lado, anestesiología, por otro lado, ecocardiografía, importantísimo, en el desarrollo de imágenes cardíacas también. La verdad es que yo, además de cardiólogo intervencionista, hago la parte de cardiotomografía y cardioresonancia. ¿Sí? La verdad es que yo me acoplé al equipo del doctor Lazarte hace aproximadamente 4 años en la institución privada, en el instituto, y vengo también trabajando obviamente en el Hospital Madariaga, que es la institución que me ha formado. Yo soy misionero de Concepción de la Sierra, y hemos participado en conjunto en este procedimiento. La verdad que con muy buenos resultados, y es el primero que se realizó en el Nordeste y el primero en una institución privada, obviamente, y muy contentos de los resultados, Es un paciente que no tendría otra opción de tratamiento que no sea el tratamiento percutáneo. Para que te des una idea, el grupo de pacientes después de este tratamiento pasan en su mayoría de tener disnea, que es la falta de aire. Sí. Nosotros categorizamos en clase 3-4 a una disnea que habitualmente le imposibilita llevar adelante actividades cotidianas simples, como vestirse, bañarse. De estos pacientes intervenidos, la mitad va a quedar con muy poca o mínima disnea, lo cual es un cambio en la calidad de vida impresionante para una persona que ve limitadas sus actividades diarias. Así que desde ese punto estamos muy
muy contentos con el procedimiento. Perfecto. ¿Quería acotar algo, José Sí, Luis? sí, son pacientes, este paciente que tratamos en esta oportunidad son pacientes muy complejos. Sí. Vos como director médico de nuestra institución sabés que se conformó el Heart Team, que es un equipo de médicos que nos permiten discutir estos casos, que no solamente son los del plantel de los cardiólogos, sino hay de otras especialidades que nos permite abordar estos pacientes y poder... Cuando este paciente, por ejemplo, son pacientes que tenemos que ver un término que se llama futilidad, que es cuánto beneficio va a producirle el tratamiento, porque son tratamientos costosos y que tenemos que nosotros, pacientes que tienen la expectativa de vida, tienen que ser valorada. Sí. Digamos, cuando a este paciente lo que lo vamos a buscar es mejor calidad de vida, ¿sí? Poder disminuir los síntomas. Y entonces nosotros tenemos un grupo que nos ayuda mucho para decidir, a decidir en forma conjunta y a ver cuál es la mejor alternativa terapéutica. Eso hace que sea posible el éxito muchas veces, en su mayoría, de los procedimientos. ¿Por qué? Porque elegimos bien a los pacientes, estudiamos bien al paciente que vamos a tratar y entonces hace que el margen de error sea mínimo. Entonces, este paciente, por ejemplo, es un paciente que años atrás los cardiólogos solamente tenían la alternativa del diurético. Este es un paciente de 70, joven, 70 y para nosotros 71, 72 años. Muy joven. Joven. No, para nosotros es joven para la cardiología. Y entonces con 2 cirugías previas del año 98, doble válvula. ¿Él ya había sido sometido a cirugías abiertas? Válvula mecánica, posición aórtica, a cielo abierto. Válvula aórtica y mecánica, mitral, mecánica, doble válvulas mecánicas. Entonces una segunda cirugía es algo imposible por el riesgo quirúrgico y este paciente lo que hace es que la insuficiencia tricuspidia es la válvula que comunica las aurículas derecha con el ventrículo derecho y la sangre, esta válvula se pone insuficiente y la sangre retorna hacia la aurícula derecha y generando congestión al lado derecho que le genera una sobrecarga de volumen al hígado, a los riñones, generando en el paciente insuficiencia hepática, insuficiencia renal, edemas en miembro, ascitis, que es la colección de líquido en el abdomen, aumento del hígado. Entonces es un paciente que si uno no toma que hace un tiempo atrás no había alternativa para este paciente. ¿Por qué? Porque había un momento que los diuréticos dejaban de ser efecto y el paciente tenía una evolución tórpida y mala. Entonces, este tipo de intervención vino para este tipo de pacientes. Hay que saber, diferenciar. Son pacientes muy complejos, inclusive para los cardiólogos clínicos también este programa nos sirve para informar sobre esto, porque es tan nuevo que los primeros, hace un año se empezó en Argentina el desarrollo de los primeros casos, el año 2023, son los primeros casos en Argentina. Entonces el primero del NEA, como dijo Carlos, entonces es una alternativa muy novedosa para un grupo muy específico de pacientes. Que digamos que no podemos generar falsa expectativa. Exacto. Este paciente fue, ¿por qué generar falsa expectativa? Pero sí también alertar a los cardiólogos. Son pacientes que se llama insuficiencia tricuspidia. La insuficiencia tricuspidia, como lo dijo el doctor Babi antes, tiene un pronóstico muy malo con el tiempo. Entonces, hoy hay alternativas, que es el tratamiento de la válvula en sí, por medio de catéteres, con unos clips, que se llama TriClip, entonces que se puede tratar a la válvula o achicar con otro tipo de anillos, o cambiar la válvula por vía percutánea. Son alternativas que hoy existen, y esta es una alternativa más la que hicimos nosotros en colocar dos válvulas en la aurícula derecha. Una en la parte superior de la aurícula derecha y otra en la parte inferior de la aurícula derecha. Son términos por ahí difíciles, pero sí hacer saber que existe esta alternativa. ¿Por qué? Porque a este paciente, por ejemplo, nosotros llegamos en su momento justo. Estos pacientes, cuando llegan a un centro de alta complejidad y llegan en etapa avanzada, no hay alternativa para ofrecerle. Entonces el seguimiento de estos tipos de pacientes es muy importante, porque le podemos dar una alternativa que hoy ya es posible.
es posible. Entonces es alertar al cardiólogo. Nosotros ahora vamos a hacer, que después vamos a desarrollar un curso que hacemos el 5 y 6 de diciembre, presentando esto y las nuevas alternativas. Como decía Carlos también, que era la válvula olvidada, pero porque no había desarrollo hacia la válvula tricúspide. Sí. Los desarrollos empezaron en la válvula aórtica, que ya hicimos, TAVI, que se llama el implante de los TAVI, sí, que hoy se indica en el paciente de añosa también, sí, que digamos que es la alternativa que tiene a la cirugía en muchos pacientes, o a la primera elección en algunos. Después la válvula mitral, y ahora por último estamos con los desarrollos de la tecnología, y que bueno, y que nosotros tenemos la posibilidad de tener aparatología, tener recursos humanos como la doctora que hace la valoración por eco y que nos permite llegar a estos pacientes y hacer un diagnóstico correcto. Entonces es un equipo que gracias a la infraestructura y a la posibilidad podemos llegar al desarrollo tecnológico global. Sí, realmente lo puedo aseverar, ¿no es cierto? Porque lo hemos hablado muchas veces y a mí me toca, cuando llego al sanatorio, cuando salgo, necesariamente tengo que pasar por hemodinamia, por el servicio ahí. Me acuerdo hace 5 o 6 años que vos me parabas y me decías, están haciendo TAVI en tal lugar y nosotros no lo estamos haciendo. Están haciendo tal cosa. O sea, una inquietud permanente, ¿no es cierto? Una necesidad de... Eso hace mucho a que uno ponga todos los esfuerzos, a que arme los equipos, a que arme los grupos, a que la gente que tiene que decidir por ahí también tienen que saber, la gente tiene que saber que algunos elementos son costosos, el equipamiento no es barato, los elementos que se usan no están también accesibles para todos. Dependemos mucho de las obras sociales también, ¿no es cierto? O sea que... Pero realmente lo que se hace es muy meritorio y realmente pensar esto 10 años atrás era algo como decir, no, ¿de qué me están hablando? Porque lo que uno ha visto en los últimos 10 o 15 años en cardiología es realmente tremendo. Y lo que a mí más me llena de orgullo, satisfacción es poder participar, aunque sea, digamos así, viéndolos, apoyándolos cuando pueda, el equipo que han armado, ¿no es cierto? El equipo que han armado, un equipo que me consta de los Ateneos todos los jueves, de reunirse los jueves, de hablar de cada paciente, de discutirlos, de buscar la mejor opción para el paciente, de cuando decirle, no, mire, esto no es para usted porque no es el momento, o adelantarse ante, o hablar con una persona y dice, no, yo quiero ir a un centro de Buenos Aires porque me da más tranquilidad sentarse a conversar. Obviamente la decisión última va a ser del paciente, pero uno está en condiciones hoy de ofrecerle determinadas prácticas y soluciones que no hace mucho tiempo eran imposibles de hacerlo, ¿no? Creo que así es un poco el desarrollo de la cardiología en Misiones. Bueno, estamos en la mitad del programa, les voy a pedir una pequeña pausa. Después vamos a charlar un poquito de algo que es muy importante, así como uno lleva tantos años en el programa, ellos también llevan muchos años de armar jornadas, congresos, y bueno, se viene uno muy importante ahora en diciembre, quiero que charlemos un poquito de eso. También vamos a hablar de otras cosas de cardiología y vamos a cerrar como hacemos siempre, porque este es un programa de prevención la gente siempre quiere saber, ¿no es cierto? Bueno, para no llegar a esto, como con sal, como sin sal, hago ejercicio, me cuido, me tomo la presión, o sea, todo lo que sea atinente a lo que es la cardiología, ¿no? Si bien a ustedes les toca ya el paciente que llega con el problema definido, pero también en determinado momento van a tener que, o son consultados por cardiólogos que se ocupan específicamente de esto, ¿no es cierto? Así que bueno, nos aguantan un par de minutos, estamos con el doctor José Luis Lazarte, que es el jefe de hemodinamia, la doctora Griselda Usastakis, que hace ecografías, como bien lo explicó, del corazón, y el doctor Carlos Babi, de Concepción de la Sierra, con mucho orgullo, ¿no? Sí. También médico de staff del servicio de hemodinamia, y estamos hablando del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de Misiones.
Recuerden que pueden comunicarse con nosotros, tienen en pantalla el teléfono 3765-183000 y gustosamente si hay alguna inquietud se la trataremos de satisfacerla, ¿no es cierto? Así que en un par de minutos y ya volvemos. Bien, estamos de regreso y estamos, como les decía, con parte del staff del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de Misiones. Y me decía el doctor Lasarte recién que, bueno, él tiene algunas imágenes que quería compartir con ustedes. Son imágenes importantes de mirarlas porque hacen un poco al tema que estamos hablando, ¿no? Como esta, doctor. Bueno, acá lo que vemos ahí, Manolo, es una impresión tridimensional de que el doctor Babi le hizo este paciente no se le podía hacer una resonancia, se hizo una angiotomografía y a partir de la angiotomografía que se le hace uno puede reconstruir esto es del paciente, entonces las válvulas, ¿se puede señalar ahí o no? Sí, bueno, sí, puede ser. Sí, esta es la aurícula, derecha, entonces la válvula va colocada, una válvula acá, en este sector, y la otra válvula va colocada en este sector. Lo que hace es que evitar que el reflujo vaya hacia la periferia, hacia el hígado o hacia el riñón. Entonces esa impresión tridimensional hace que uno tenga una mayor precisión. Eso es lo que tenía este paciente. Ese paciente esa es una imagen que a nosotros la manda la compañía porque nosotros, una vez que se hace la evaluación por ecocardiografía, que la ecocardiografía nos marcó el momento porque este era un paciente que dentro de todo estaba dentro un ecodoppler que tenía realizado en diciembre del año 23 con una evolución dentro de todo favorable y realizó otro eco en mayo y la evolución de un eco a otro, la ecografía fue lo que nos alertó a ver que las presiones a nivel pulmonares estaban altas, entonces se decidió con mayor celeridad el tratamiento. ¿Por qué? Porque, como te decía, las etapas de estos pacientes se van agotando y si uno no toma conductas, son irreversibles los cambios que se producen y por más que uno lo trate, no vamos a tener resultados buenos. Bien. Entonces, es la importancia de la ecocardiografía, en este caso, para alertarnos para la toma de conducta y después la precisión de las imágenes que hace a que uno pueda seleccionar ya el tamaño de la válvula y el tipo de la válvula y, digamos, características que hace que son procedimientos que para nosotros sencillos por las características, a pesar de ser una patología tan compleja, dentro de las intervenciones en la parte estructural, es un procedimiento de un riesgo bastante aceptable y para nosotros en conjunto de una complejidad bastante no elemental, digamos, no de una extrema complejidad. Entonces, a pesar del paciente ser de alto riesgo, podemos darle esta chance de tratamiento. Perfecto. Tenemos otras imágenes, vamos a pedirle al señor director, creo que ahí tenemos otras. Bueno, esa es la válvula, esa es la válvula que es como un stent, que es una estructura como un rulero, y a donde ustedes ven lo amarillo, eso es pericardio bovino. Es hecha la válvula hecha de pericardio bovino y que tiene la función de evitar el reflujo. Correcto. Entonces se coloca, esa es la válvula superior y después se coloca una característica muy parecida, se coloca muy pegada al hígado, en donde la doctora en el momento del implante tenemos 8 milímetros entre el piso de la aurícula derecha y el nacimiento de las venas hepáticas. Entonces nosotros no podemos comprometer las venas hepáticas. Entonces ahí el momento crucial del procedimiento, donde nosotros hacemos un implante muy minucioso y la doctora nos dice a cuánto estamos de la vena hepática y para poder liberar o no. Los va guiando. Esa válvula uno la va liberando y la puede recuperar hasta el 70%, puedes recuperarla si la posición no es buena. Y cuando estás totalmente acertado, la doctora nos dice la vena hepática no está comprometida,
nuestros parámetros también están bien, es el momento de liberarlo. ¿Por qué? Porque una vez que lo liberás... Correcto. Aclaremos que esto no se hace con una cirugía abriendo el pecho como se hacía antes. Esto se coloca... Se coloca por la vía femoral, por la ingles, ¿no es cierto? Por las ingles, entramos por las ingles, por las venas. Y se llega hasta el corazón. Y se llega hasta el corazón. Se va se pasa el corazón porque vamos hasta la yugular. Sí. Hasta la yugular con una guía. Sí. Y a partir de un alambre guía que se coloca, se van colocando. Primero se coloca una válvula superior y después se coloca una válvula inferior. Y termina con esto. Y esta es la válvula inferior. Ajá. Esto es lo que yo te decía. Sí. Entonces hace que esto es al revés. Esto es la parte del techo y esto no tiene que cubrir. No sé, estoy tapando la imagen acá. Ahí está. Esto está muy pegado a la vena suprahepática y que hace que uno tenga que ser muy preciso porque comprometer la vena hepática es catastrófico. Perfecto. Y es el momento más delicado de la intervención. Bien. Y el paciente se cierra con hoy utilizamos en este caso suturas mecánicas que se cierra con un punto mecánico percutáneo y que nos permite que el paciente sale de la anestesia a una terapia intensiva para solamente controles, con incisiones solamente en la piel. Bien. Muy bien. Doctor Babi, Carlos, ¿cuántas veces ocurre que un paciente llega a la consulta, ¿no es cierto?, derivado por un colega, por un cardiólogo clínico, digamos, y que viene bien, a lo mejor sacó un turno, dejó o ese día no fue a trabajar, o trabajó hasta esa mañana normalmente, tuvo algunos dolores, tiene puntadas cada tanto, a veces le falta el aire, y viene a hacer una consulta, ¿no es cierto? Y el cardiólogo dice, bueno, vamos a ver a otro especialista, o si no directamente viene a la consulta acá. Y resulta que de golpe esa persona que tenía una vida normal, que trabajaba, que tiene su familia, que caminaba, que corría por la costanera, que jugaba al pádel, se encuentra con que el médico le dice, bueno, tenés que quedarte, pero no trajiste ropa, no importa, avisamos a la familia, te quedas acá, te tengo que hacer un estudio y a lo mejor terminamos con algo que te puede cambiar totalmente la vida, ¿no? Es así, Manolo, es así. Nosotros, en nuestra especialidad, se da esa eventualidad muchas veces. Es decir, por un lado trabajamos con pacientes ambulatorios que vienen a la consulta con todas estas características, ingresan a la sala de cateterismo al procedimiento invasivo y nos encontramos muchas veces con hallazgos de alto riesgo para que el paciente continúe de manera ambulatoria. Ajá. En estos casos debemos necesariamente sugerirle internación, muchas veces resolución en corto tiempo. Sí. Hay dos situaciones en donde nosotros resolvemos en corto tiempo. Una es la emergencia, es decir, el paciente que lastimosamente ya llega con un infarto. Sí. Ese paciente debe ser intervenido en el momento y a cualquier hora. ¿Sí? Eso es de pronto una situación de emergencia. Y existen otras situaciones en donde este paciente ambulatorio que venía con síntomas variables, nos encontramos en sala de cateterismo que, por ejemplo, tiene 3 arterias obstruidas con más del 90% de obstrucción. A veces hay obstrucciones del tronco de coronaria izquierda, que es la arteria principal, siempre hablando en lo coronario, que es lo que todos tenemos asumido, que es de mayor riesgo, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, este paciente ambulatorio va a pasar a permanecer internado hasta la resolución de su cuadro. Muchas veces esta resolución se realiza por catéter o por cateterismo con una angioplastia, que es el procedimiento que más frecuentemente realizamos. Es una dilatación de la lesión obstructiva con implante de un stent. El famoso stent. El famoso stent. Y es este stent el que restaura el flujo. Es importante aclarar que restaura el flujo, no cura la enfermedad definitivamente. Es decir, el stent es un tratamiento complementario al tratamiento médico. Bien. Detrás el paciente va a tener un grupo de medicamentos que sí o sí tiene que recibirlos para que este tratamiento inicial nuestro, que es el stent, en el caso de las arterias coronarias, pueda tener a largo plazo excelentes resultados.
Hablando puntualmente de lo coronario, muchas veces ocurre estudios de angiografías cerebrales en donde hay obstrucciones tan críticas que el paciente debe permanecer también internado, ya considerando cada caso clínico en particular. Intervenciones periféricas, pacientes con enfermedad vascular periférica. No es infrecuente encontrar, por ejemplo, en un cateterismo por dolor de miembros inferiores, la presencia de un aneurisma, por ejemplo, de aorta abdominal, que ponga en riesgo la continuidad de manera ambulatoria. Es decir, si hay una dilatación de aorta mayor a 50 milímetros, ¿cierto?, en la arteria aorta, muchas veces la continuidad de la vida ambulatoria de ese paciente es muy peligrosa. Está en serio riesgo. Exactamente. En esos casos, nosotros como intervencionistas debemos hacer dos cosas. Primero, comunicar al paciente. Segundo, en general llamamos al médico de cabecera y tomamos de manera mancomunada la decisión de internación. Bien. Y esos son para nosotros los escenarios clínicos desafiantes, porque como bien lo decías, un paciente que ayer estaba jugando al pádel, ¿sí? Hace poco tuvo un caso, un chico que jugaba al pádel y bueno, tuvo 3 arterias comprometidas. De jugar al pádel se termina en procedimientos de alta complejidad. Por supuesto, estamos entrenados para hacerlo, pero siempre trabajando de manera multidisciplinaria. El hemodinamista no trabaja solo. Seguro. El hemodinamista trabaja en su sala con su equipo, pero fuera de ahí lo hace de manera mancomunada con el médico clínico, ¿no? Eso es un hecho. Sí o sí. Perfecto. Bien, Griselda, lo tuyo también no solo se limita a formar parte de este equipo, ¿no es cierto?, sino tenés otras... Exacto, y me encantaría comentar sí, también por supuesto, a la población este es el momento. Que te escucha y a la gente que nosotros hace 2 años empezamos un proyecto de residencia de cardiología dentro de la institución. La residencia de cardiología es una etapa posterior, formativa, cuando el médico se recibe, elige si quiere hacer una especialidad médica o no. Y en este caso, bueno, después de mucho papeleo, porque esto también llevó mucho tiempo para que se pueda realmente iniciar dentro de la institución, creo que porque uno cuenta hoy en día con digamos, el equipo, tanto médico, profesional como institucional, que permite esta formación. El médico residente es un médico que empieza de cero a estudiar cardiología y de ahí se va formando durante 4 años. Durante su formación va rotando en todas las especialidades médicas hasta adquirir lo básico de cada una de ellas, y después, si se quiere subespecializar, lo hará en su momento a medida que vaya pasando el tiempo. Respecto a esta área de la residencia de cardiología, también quería contarles que en el evento que ya cumple 15 años, que vamos a hacer, bueno, siempre el doctor Lazarte al frente de este proyecto, que la verdad que es el motor que también, sí, todos en general acompañamos, pero siempre hay uno que es el que dispara todo esto, ¿no? Vamos a hacer la primera reunión de residentes de cardiología de la región noreste. Van a venir médicos residentes de Corrientes, de Chaco, de Formosa, y los nuestros acá, tanto del Instituto de Cardiología como de la residencia del hospital, forjando de esta manera todo lo que uno va aprendiendo el día a día, con presentación de casos clínicos, estimulando al aprendizaje. Y de paso, bueno, los quiero invitar a todos los médicos en formación que sepan que tenemos esta formativa, esta forma de seguir creciendo en la parte cardiológica, y bueno, que la institución privada se lo puede ofrecer. Así que bueno, era un poco lo que quería transmitir también, y que sepa la gente que va a hacerse atender a la institución, tanto al Instituto de Cardiología como al Borati, que estos médicos que están aprendiendo muchas veces pueden ser el primer encuentro con el paciente, pero que sepan que todo lo que estos médicos están haciendo siempre está avalado por un médico que ya está con todos los conocimientos. Exactamente. Me consta. Justamente porque es algo nuevo en la zona, entonces saber que se pueden encontrar con eso, que no tengan ningún tipo de resquemor, digamos, de ser atendidos por este grupo de jóvenes, porque la verdad que tienen un empuje enorme, y estamos muy orgullosos de la formación que se está teniendo en forma conjunta con todas las áreas. Así que... Y resaltar también, Griselda, que ustedes cuentan con un equipo de enfermería
brillante, ¿no es cierto? Excelente, con una profesionalidad increíble y que trabaja a la par de ustedes, ¿no es cierto? Totalmente, Manolo. Bueno, de hecho, el día sábado, este es un curso que dura 3 días. Los 2 primeros días son todos casos clínicos y charlas de médicos. Y el tercer día es una jornada de enfermería. Bien. Ellos también están a la par nuestra, incluso con este curso, hace 15 años, haciendo y dando todo lo mejor, formándose y con colegas que vienen de toda la región, con sus experiencias, con los manejos en cada área. La verdad que es un orgullo enorme formar parte de este gran equipo. Perfecto. Bien, José Luis, te quedan los últimos minutitos para en lo que respecta a la enfermería, es la 4ª jornada. Nuestro curso número 15, igual a tu año de programa, 15 años de nuestro curso, siempre intentando, se llama Curso de Cardiología Intervencionista para Clínico, tiene unas siglas que es CSIC, y que la idea es intentar, en todo esto que intentamos hablar, transmitir a la sociedad, es mostrarle lo que hacemos a los cardiólogos clínicos. Todos los años intentamos hacer temáticas con innovaciones en lo que respecta al intervencionismo y mostrarle a los cardiólogos, que muchas veces los cardiólogos no todos tienen acceso a una sala de hemodinamia, entonces le mostramos con casos del mundo real, casos del día a día, y se hace también la 4ª jornada, que son nuestros enfermeros y técnicos, en el caso encargado por Junior Janner, que está a cargo de la coordinación del evento, y hace también intentar transmitir a los enfermeros que le llega el paciente después que fueron intervenidos y el enfermero que recibe en la terapia intensiva o en la habitación, saber de qué paciente está recibiendo, cuál fue la intervención que se realizó, digamos. Es un trabajo en equipo, y esto no se lo puede hacer si no se trabaja con todo formado de forma igual, homogénea. Antes de terminar, solamente quería decirte que el hecho de mostrar esta válvula de mi parte y de mis colegas no es marketing lo que estamos haciendo con mostrar la válvula, sino es que por ahí transmitirle a la sociedad que se sienta que estamos comprometidos con los avances tecnológicos, en este caso en nuestra profesión, en esta rama de la cardiología, y que lo que queremos es transmitirle eso, el compromiso con la sociedad que tenemos, el compromiso devolviéndole excelencia, porque esto no es pasión, sino es compromiso y intentar darle la excelencia en lo que respecta a medicina, ¿sí? Eso por sí. Y a pesar de esto, a pesar de los avances en la tecnología y el conocimiento, tenemos que brindarle saber a la población, decirle que la principal causa de muerte sigue siendo la cardiovascular, que nosotros lo que estamos haciendo con esto es tratar el problema ya. Sí. Pero hoy por hoy tenemos la posibilidad de estar en tu programa, y que te comentaba antes que estuvo el doctor Valentín Fuster acá en Buenos Aires, que es un cardiólogo español muy reconocido, en donde hace hincapié en la prevención primaria, en el cuidarnos, saber cuidarnos de los chicos entre los 3 y los 10 años, es la etapa donde aprenden más, donde les llega todo. Entonces tenemos que trabajar en la familia, en educar a los chicos a que coman bien, a que coman de forma saludable, a enseñarles que la actividad física es parte, para que después cuando llega a una adolescencia o a un adulto joven, no tengan los problemas que tengan que estar tratando a personas jóvenes, que hoy es una realidad. Entonces, el doctor Valentín Fuster dice que la aterosclerosis es más precoz de lo que uno cree. Seguro. Hizo un trabajo científico que mostró en el cual los pacientes sin síntomas, con 30 años de edad, ya tienen desarrollo de placas de colesterol. Sí. El desarrollo de placas de colesterol lo podemos prevenir con control de la presión arterial, un buen control del colesterol, el hacer actividad física, en dormir bien, en ir al cardiólogo. Digamos, son medidas básicas muy elementales que hacen a que la mortalidad, números así groseros les puedo decir, 20 millones mueren en el mundo por la causa cardiovascular. En la Argentina representan 80.000 personas que mueren por causa cardiovascular.
como para que tengan un número que pueda impactarles. Una persona cada 7 minutos muere en la Argentina por causa cardiovascular. Muchísimo. ¿Sí? Entonces, una persona es la principal causa de muerte. Entonces, con estas medidas básicas que nosotros tratamos de informarle y aprovechar cada vez que vos nos invitás a un cardiólogo, y esto es nuestra obligación, nuestro compromiso con la sociedad, es transmitirle esto. Que de esa población, el 80% de esas muertes son prevenibles. Claro. ¿Sí? Es decir, que es algo muy importante, y que por ahí al que le llegue la información, trate de no ignorarla, porque lo que como normalmente pasa es se llega la información y se la ignora. Sí. Se la ignora porque no se le da la importancia que se merece, pero por ahí es algo que con lo que le intento transmitir, es llegarle a que se tome, y cada uno te tiene que hacer responsable de su salud. Totalmente. De su salud. Y vos como pediatra, de lo que te digo, es decir, también tenemos que trabajar en forma conjunta, no solamente los médicos, sino que también se debe tomar, el doctor Valentín Fuster decía que debe ser actividad de programas escolares estatales, Sí. para enseñar a los chicos a comer y hacer actividades saludables. Sí, sí. Y sí, como se habla cada vez más de la medicina y el estilo de vida, ¿no? Un poco los hábitos alimentarios, el ejercicio, el dormir bien, manejar el estrés. El estrés no lo podemos evitar, pero podemos tratar de manejarlo. El exceso de peso, en fin, hay un montón de factores que... Así que bueno, más que interesante, y yo creo que le hemos dado un importante mensaje a toda la sociedad, ¿no es cierto? Recuerden, este programa lo vemos en toda la provincia, se ve en zonas del Paraguay, en el norte de Corrientes, se ve por YouTube prácticamente en todo el país. Y también yo siempre digo que hay mucha gente que a veces es el único punto de acceso a la salud que tiene, ¿no? Así que, bueno, hay algunas cositas que nos fueron llegando. Vamos a aprovechar, vamos a robarle unos minutos al próximo programa. Buenas noches. ¿Cada cuánto tiempo debe realizarse una ecografía cardíaca? Sobre todo si un estudio da bien. Una ecografía cardíaca, bueno, debe tener su indicación precisa, ¿no es cierto? No es como la ecografía en el embarazo, no es como... O sea, la ecografía cardíaca debe tener su indicación precisa, la debe indicar algún cardiólogo generalmente, claro, cada cuánto, sí. Y va a depender de lo que el médico en la consulta de la primera vez pueda observar. Generalmente, bien, si es un paciente joven sin factores de riesgo, con una consulta y un electrocardiograma estaríamos bien. Ahora, a partir de los 45 años, un paciente que concurre a la consulta, aunque no tenga factores de riesgo, debería incluir un ecodoppler dentro de su control clínico habitual, y a partir de ahí, si el paciente no tiene nada, ninguna patología, tiene factores de riesgo totalmente controlados, se hace uno cada 5 años. O sea que el próximo control sería a los 50. Si encontramos alguna patología, puede ir el control desde 3 meses en adelante en forma seriada, de ahí toda la vida, por ejemplo. Entonces va a depender mucho de lo que vayamos encontrando. Bien. Y todo esto que decíamos antes, el tema de los factores de riesgo acompañante al paciente. Porque un paciente puede no tener nada, pero fuma, seguro, está obeso, no hace actividad física, y sabemos que la probabilidad que ese paciente en un año no tenga el mismo eco, probablemente haya necesidad de hacer un control anual, ¿sí? Entonces, lo va determinando en realidad el médico clínico junto con el especialista, que muchas veces yo me tomo el atrevimiento de colocar, se sugiere control en tanto tiempo. Perfecto. Entonces ahí lo resolvemos mejor. Bárbaro, Griselda. Bueno, buenas noches. Pregunto dónde hablar con los cardiólogos, porque me tienen que realizar un cambio de válvula y es a corazón abierto. Bueno, tendrá su indicación. Bueno, nos manejamos todos en el mismo ámbito, ¿no es cierto? Claro. Instituto de Cardiología. Y bueno, por supuesto, está la cardiología intervencionista, que es la que estamos hablando hoy, y está la cirugía a cielo abierto, ¿no es cierto? Pero todo va a depender del tipo de enfermedad, de patología y de la evolución que tenga, ¿no? Buenas noches. Quisiera saber qué tipo de actividades puedo hacer hasta que llegue mi operación. Saludos cordiales a los doctores, especialistas en cardiología, y a usted, doctor Manolo, como siempre. Gracias, Mercedes.
Bueno, evidentemente una persona que tiene que realizarse una cirugía y nos pregunta qué tipo de actividades puede hacer hasta que llegue su cirugía. Obviamente que va a depender seguramente del tipo de cirugía, sí. ¿no? De qué... Sí, con respecto a la pregunta anterior, Manolo, para tener en cuenta el reemplazo de válvula percutáneo, mucha más indicación tiene de hacerlo por la vía percutánea es cuanto más enfermo esté el paciente en lo extracardíaco. Es decir, tenemos que, hoy en día lo que lleva primariamente a la elección percutánea es la edad avanzada. En general se habla ya que a partir de por encima de los 75 años ya se comienza a pensar en válvula percutánea y a eso se le suman otras enfermedades agregadas que hagan que el riesgo de ir a una cirugía convencional para ese paciente sea muy alto. Por ejemplo, la obesidad, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el hecho de haber tenido ya una cirugía previa o un accidente cerebrovascular, son todas cosas que nos llevan a pensar en que la opción percutánea es lo mejor antes que una cirugía convencional. Pero cada uno todavía tiene su nicho, ¿sí? Y tenemos que discutirlo siempre en equipo. Perfecto. Sí. Respecto a la pregunta de la actividad física, aprovechamos para decir, por ahí no sabemos, como decir, no sabemos qué tipo de cirugía, así que no le podemos decir qué ejercicio puede hacer, pero aprovechamos para decir que la actividad física se va a hacer 30 minutos diarios, actividad aeróbica, caminar, andar en bicicleta, natación, 150 minutos semanales es lo mínimo para no ser sedentario. Bien. Es una medida saludable que impacta en la salud. Perfecto. Bien, esta es muy interesante, ¿eh? Bueno, las preguntas las tengo, yo las voy leyendo acá porque veo mejor, ¿no? Pero están ahí también en el... Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctores. Soy Patricia de Iguazú. Quiero saber por qué duele el corazón. Qué lindo. ¿Por qué duele? Porque a mí me dan puntadas con dolor leve, pero a veces no sé si es el corazón o puede ser otra cosa. ¿Duele el corazón? Desde el punto de vista del cardiólogo existen dolores que nos hacen pensar en enfermedad coronaria y existen dolores que nosotros llamamos atípicos o incaracterísticos que nos alejan de la enfermedad coronaria. Siempre hay que tener en cuenta que el análisis del dolor es algo subjetivo y dependiendo de la edad de nuestro paciente tenemos que proceder siempre a estudiar. De acuerdo a la edad, si es más joven, optaremos por algunos tipos de exámenes, como ser la ergometría, como ser la ecocardiografía. Y si a medida que la edad avanza, muchas veces pasamos a estudios un poquito más complejos. En líneas generales, cuando el dolor es punzante, nos aleja de la etiología coronaria, que es la que nos preocupa. Claro. Es decir, se comportan más como dolores atípicos. Es decir, el dolor que preocupa es el dolor que es opresivo, que se siente como peso a nivel de la mitad del tórax o muchas veces irradiado al hemitórax izquierdo, a lo que decimos al lado izquierdo, a lo que asociamos al corazón, y muchas veces se irradia o al brazo o al cuello. Ese es el dolor preocupante, ¿sí? Para el cardiólogo y para cualquier médico. Es decir que dependiendo del tipo de dolor tenemos que tener la orientación y de ahí en adelante continuar con exámenes. Perfecto, sí. Es una mujer la que preguntó, entonces aprovechar para decir que en las mujeres son las que consultan más tardíamente, porque se cree que la mujer no enferma tanto del corazón. Claro. El que sufre es el hombre. El hombre, entonces cuando consulta muchas veces tarde. Las características, dijo el doctor, son muy importantes para definirla y consultar de forma precoz. Entonces las mujeres, en general, estadísticamente, consultan más tardíamente. Bien. Y hace que eso sea un problema. Seguro. Porque llegan a una etapa más avanzada. Y agrego una cosita, que presten atención en el momento en que se da el dolor. Si se da en actividad, caminando, haciendo un esfuerzo, o si es en reposo. En reposo. Eso también nos disgrega o nos manda si así es atípico o no. Entonces, la actividad física, si da dolor, probablemente sea cardíaca, y si da en reposo, probablemente sea atípica y no sea cardíaca. Bien. Hola, buenas noches, doctores. Muy interesante el programa. Estoy próximo a operarme de la válvula mitral, la cual está perforada. Si Dios quiere y sale todo bien, ¿qué cuidados debo tener después de la operación? Desde ya les agradezco muchísimo. Válvula mitral.
hay que ver qué tipo de cuidados. Los cuidados no, se lo va a recomendar seguramente el equipo donde se va a operar. Sí. Hay un equipo de recuperación cardiovascular que se encarga de la estabilización después de la cirugía, que puede tener días de hospitalización de 5 días de promedio, y después los controles ahí se lo van a dar, que son un reposo sin tratar de hacer movimiento, porque en la cirugía de esta característica, el esternón es el cual se hace la apertura del esternón, es un hueso, entonces se hace una sutura con alambres, entonces hasta que se consolida el esternón, se queda con una faja. En esa faja lo va a tener por un tiempo que se lo van a determinar, y no hacer movimiento brusco para que ayudar a la consolidación, más una rehabilitación con kinesiología, una serie de cuidados que, al ser una cirugía de una complejidad importante, el equipo que lo va a recuperar le va a dar todos los consejos y que se quede tranquilo para después del alta. Bien, perfecto. Buenas noches, ¿me pueden decir dónde trabaja la doctora Griselda Oxastaki? Soy Margarita de Posada y necesito consultarla. Bueno, la doctora Oxastaki está en el Instituto de Cardiología, por la calle Santiago del Estero, entre San Luis y Jujuy, a la vuelta del Sanatorio Borati, ahí donde pueden encontrar a la doctora y a todo el equipo, ¿no es cierto?, del Instituto de Cardiología. Bueno, hay una pregunta que no la entiendo, no sé si no está bien. ¿Milking le suena a ustedes? Milking. Sí. Acá dice, Milking severo es mi diagnóstico. ¿Podrían...? Yo realmente no sé. Sí, ahí está acá el doctor. Manolo, nosotros lidiamos día a día con el milking. Bueno, lo estoy descubriendo. El milking, bueno, como del inglés viene de ordeñe, ¿no? Uh-huh. Las arterias coronarias normalmente, como su nombre lo dice, se disponen formando una corona sobre el corazón, es decir, van por fuera. Sí. En algunas situaciones que son congénitas, es decir, desde nacimiento, en algún punto, en algún trayecto de esta arteria, digamos que se introduce hacia el músculo, hacia la zona contráctil del corazón. Uh-huh. En ese caso, durante cada sístole que representa la contracción, imagínate que tenemos 60 a 100 por minuto, se puede producir ese ordeñe por parte del músculo cardíaco, sí, que genera presión sobre la arteria coronaria. Ajá. Eso nosotros en la sala de cateterismo vemos cuando hacemos inyecciones de contraste y lo observamos claramente, ¿sí? y es una causa de dolor precordial, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque imagínese que si estamos a 60 por minuto, tenemos 60 veces ordeñe. Ahora sí, por alguna arritmia tenemos 120, 150, obviamente ese ordeñe va a ser mucho más significativo. Sí, la hipertensión no controlada, por otro lado, hace que la fuerza de contracción del músculo genere más ordeñe o milking. Es una patología aún así benigna. En la mayoría de los casos se resuelve con tratamiento médico. No hablamos nunca del 100%, porque en algunos casos se puede invadir, pero son muy pocos. En la mayoría, digamos que en más de un 90% de los casos de milking, con el tratamiento médico la evolución es muy buena y con controles periódicos con el cardiólogo. Perfecto. Bueno, más que interesante. Bueno, como vieron, muchas inquietudes han sido atendidas, ¿no es cierto?, de la mejor manera posible, cosa que se entienda bien. Así que bueno, yo creo que fue un programa más que instructivo y constructivo a la vez. Así que quiero agradecerles a ustedes muchísimo, al doctor Carlos Babi, a la doctora Griselda Oxastaki, a José Lazarte. Ellos todos integran el staff del Instituto de Cardiología, Santiago del Estero, a la vuelta del Sanatorio Borati, entre Jujuy y San Luis. Ahí lo van a encontrar en cualquier momento. Así que, bueno, hemos tratado de hablar de algo nuevo, algo innovador. Hemos hablado de una cirugía muy avanzada que se ha hecho, la primera en la zona, en el nordeste, nos decía el doctor Babi, ¿no es cierto? Y realmente, bueno, un placer haber contado con ellos para poder compartir con ustedes, que siempre nos acompañan y que nos ayudan a seguir con el programa, ¿no es cierto?
Hoy nos hemos enterado de cosas muy interesantes. Sabemos que el corazón duele, por qué duele, cuándo consultar, qué cuidados tener, cuándo preocuparnos, cada cuánto ir al cardiólogo. Es importante saber que hay dos tipos de soluciones quirúrgicas. A veces son, digamos, a cielo abierto, como decíamos, otras veces no es necesario, pero todo va a depender de haber sido estudiado, examinado, haber dialogado con expertos, haber hecho ese famoso heart team, ¿no es cierto?, que hace que uno pueda tomar las decisiones en conjunto y no lleve toda la responsabilidad sola, ¿no es cierto? Así que, más que agradecidos, invitarlos al que recuerden que este programa en 48 horas lo van a tener en nuestro canal de YouTube, y que el sábado a las 13 horas lo pueden volver a ver en diferido. Y nosotros nos vamos a ver el martes que viene a las 9:15 de la noche con otro tema de interés general por la salud, por el bienestar de nuestros niños, de nuestros adultos, de nuestras personas mayores, en realidad tratando de dar estas recomendaciones sencillas para prevenir, para no tener que llegar a la enfermedad ya desencadenada. Les deseo una muy buena semana, muchas gracias como siempre y gracias, doctores, por acompañarnos y hasta cualquier momento, las puertas están abiertas. Gracias, Manuel. Gracias. Muchas gracias. Por favor.